buen día, bendiciones. Bendiciones, espero que se encuentren bien. Después de haber pasado ya una semana sin encontrarnos, estamos nuevamente aquí, un lunes como siempre, transmitiendo acerca de lo que el Padre me viene hablando, nos viene diciendo qué es lo que el Padre está hablando en este tiempo. Estábamos hablando acerca de ser un intercesor profético y todo lo que tiene que ver con ser un intercesor, ¿no? ¿Qué es lo que significa va a ser un intercesor y lo profético? Veníamos hablando acerca de cada una de las responsabilidades que debemos tener como intercesores proféticos. Y el lunes anterior, que no pude estar compartiendo con ustedes, es lo que vamos a hablar hoy, pero el lunes que estuve transmitiendo, no el anterior, sino el anterior a ese, habíamos hablado acerca de ser una voz profética, ¿sí? Hablando acerca de una voz, el sonido, ¿no? Y dividiéndolo en lo profético, hablando de que lo profético es cuando yo anuncio la verdad del Padre, lo que el Padre ha dejado establecido allí en su palabra, me convierto en un anunciador profético, una voz profética, hablando y estableciendo su verdad, su diseño, ¿sí? Manifestando su diseño, el diseño que el Padre ya dejó allí escrito, ¿no? Y cómo debe ser para nuestras vidas y aún para nuestras familias, nuestros territorios. Entonces, estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Decíamos de que una voz profética despierta, una voz profética ubica a la persona, ¿sí? Una voz profética la direcciona, ¿sí? La forma a través de la enseñanza, a través de la revelación, a través de su palabra. Una voz profética anuncia, ¿sí? el mensaje del Padre. Una voz profética anuncia el diseño, establece el diseño en las personas, en cada vida, en cada territorio, en cada familia. Eso es lo que hace una voz profética. También activa y unifica. Unifica al pueblo para que hablemos todo una sola voz, para que hablemos todo una misma voz, ¿sí? Enseñando y estableciendo lo que el Padre está hablando en este tiempo y lo que el Padre está diciendo en este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de ser una antorcha de luz, cómo ser una antorcha de luz para el lugar en donde me encuentro, para mi familia, para mi vida, para el territorio en el que estoy, ¿sí? En mi trabajo, cómo yo puedo ser una antorcha de luz, cómo puedo, obviamente entendemos de que una antorcha es algo que ilumina en medio de la oscuridad, ¿no? Una antorcha es algo que me va a poder mostrar el camino en medio de una densa oscuridad donde ni siquiera hay luna, porque muchas veces yo me he venido del pueblo, nosotros vivimos en el campo, y yo me he venido del pueblo al campo en plena noche alumbrándome con el celular, pero muchas veces ha habido luna y la luna me ha alumbrado el camino. No me hizo mucha falta el celular, si bien uno lo pone porque bueno, se ve mejor, ¿no? Pero la luna misma me ha alumbrado el camino. Entonces podemos decir que cuando yo soy esa antorcha, me convierto en esa antorcha de luz, puedo iluminar el camino a otros, ¿no? En medio de las tinieblas, en medio de esta densa oscuridad, en medio de la situación que se está viviendo, me convierto en esa antorcha de luz, la cual habla la verdad, la cual crea atmósferas de luz a mi alrededor, ¿no? Somos llamados a disipar esas tinieblas, somos llamados a alumbrar, somos llamados a alumbrar en medio de la oscuridad, así como dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, que somos la luz del mundo. Nosotros, los hijos, nosotros quienes hemos sido despertados en este tiempo, a que el Padre ha despertado en este tiempo, somos esas luces, somos esas antorchas que se levantan para indicar el camino a otros, que se levantan para indicar la temporada que estamos viviendo a otros, ¿no? Somos esas antorchas que nos levantamos para iluminar. No podemos, como decíamos también en la palabra, no puede una lámpara esconderse debajo de la cama, sino que tiene que estar afuera, tiene que estar en lo alto para poder iluminar a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo convertirme en esa antorcha de luz, en esa lámpara que ilumina el caminar de otros? Obviamente tengo que estar en el secreto con el Padre, obviamente tengo que conocer en intimidad a mi Padre Celestial para que Él me revele sus secretos, para que Él me revele sus tiempos, sus temporadas, su mover en cada temporada, en cada tiempo, que es lo que Él está hablando, para poder yo guiar a otros,
para poder yo iluminar el camino a otros, ¿no? Y también como esas antorchas de luz somos creadores de atmósferas de luz. En donde quiera que nos movemos nosotros tenemos la autoridad para poder disipar toda atmósfera de oscuridad que se genera a nuestro alrededor, esas atmósferas que se generan a través de lo que se habla, a través del miedo que se imparte, a través de la desesperación, a través de la angustia, a través de la incredulidad, ¿no? que hay ahora en este tiempo especial, este tiempo que también se venía advirtiendo en su palabra acerca de lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, de cómo el mundo se iba a encontrar en este tiempo final, en estos tiempos donde estamos viviendo diferentes catástrofes, no solamente a nivel económico, sino también a nivel climático, un montón de situaciones que nos venía advirtiendo el Padre Celestial en su palabra y también nos venía diciendo cómo prepararnos, cómo estar listos para recibir este tiempo, para estar afirmados en Él, para estar centrados en Él, para que nuestra vista esté puesta en Él, para que no nos lleve, para que, como hablábamos la otra vez, ¿no? Como ese río cuando desborda, esa inundación que se produce y el río cuando se desborda, cómo arrasa con todo. Bueno, así mismo, ¿no? Para que esta inundación de todas estas cosas que están surgiendo ahora, tantas cosas en cuanto a la ciencia, cómo ha habido un crecimiento pero rapidísimo de un día para otro en cuanto a la ciencia, el descubrimiento de un montón de cosas, ¿no? que son, si uno se pone a pensar, de manera abrumadora por ahí, ¿no? Y en la economía, lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo a nivel climático, en la educación y en todos los ámbitos, lo que está aconteciendo. Si yo no estoy cimentado en su verdad, si yo no estoy afirmado en Él, voy a ser como esas plantas, esos árboles, esas casas que son arrasados por esa tempestad, que son llevados, arrastrados por esa inundación, ¿no? Entonces, si yo no conozco, si yo no estoy empapado de su verdad, si yo no tengo una relación con mi Padre Celestial, donde Él me puede advertir, donde Él me puede direccionar, donde Él me puede instruir en todo lo que está pasando, ¿no? Y darme revelación de todo esto, entonces voy a ser llevado, voy a ser arrastrado por toda esta inundación de cosas que estamos viendo ahora en cuanto a lo que decíamos, a la ciencia, en cuanto a la economía, en cuanto al clima, en cuanto a diferentes situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado para que todas esas situaciones no generen atmósferas de oscuridad, atmósferas de tinieblas en mi casa, en mi vida, en mi familia, en el lugar donde yo me muevo. Yo como hijo de Dios tengo que ser ese intercesor profético que legitima su intervención. Recordamos allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, que el Padre nos entregó a nosotros el gobierno de la tierra, nosotros sus hijos, y nos fue quitado por la desobediencia de Adán, pero luego nos fue devuelto cuando Yeshua sacrificó su vida allí en el madero, ¿no? Y nos entregó nuevamente el gobierno de la tierra a nosotros, sus hijos, a nosotros quienes estamos buscando, ¿no? Agradarle, servirle, hacer su voluntad. Entonces nosotros somos los que tenemos autoridad para hacer que toda atmósfera de tinieblas sea disipada, para hacer que toda mentira sea expuesta, para hacer que todo engaño sea quitado del medio del pueblo del Señor, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de declarar, levantar nuestra voz y declarar la intervención del Padre en cada situación, en cada territorio, en cada familia, disipar, destruir, arrancar todo lo que el enemigo ha levantado en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras familias, toda mentira que el enemigo ha puesto en las mentes de las personas, haciéndoles creer que todo esto es creado para
para destrucción, porque todo esto haciéndoles creer de que porque mis padres tuvieron cáncer, yo también tengo que tener cáncer, porque mi abuelo tuvo diabetes y mi mamá y yo también tengo que tener, es normal. Todo eso no es normal, todo eso son mentiras, todo eso es algo que el enemigo ha implantado en las mentes de las personas, haciéndoles creer bueno, que tienen que vivir esa realidad, aparente realidad, cuando en realidad la realidad del Padre es totalmente distinta. Porque Él dijo, yo morí en la cruz, el Yeshua cuando declara, Él murió en la cruz para llevarse toda enfermedad, para llevarse toda situación en nuestras vidas que no es legal, que no es creada por Él, que no es permitida por Él. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros como intercesores, somos los encargados de levantar nuestras voces para derribar, para disipar, para destruir toda mentira, todo engaño, toda verdad aparente que el enemigo ha levantado en contra de la verdad que está escrita en su palabra, en contra de Yeshua, en contra de Él, quien es nuestra verdad. Nosotros somos los encargados de, vuelvo a decir, de arrancar, de derribar, de destruir, ¿sí? Y de plantar su verdad, de plantar su diseño, su verdad, su diseño en cada una de las vidas que el Padre nos permite llegarnos. Buen día, Ana, bendiciones. Bendiciones. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo yo me convierto en una antorcha? Siendo un discípulo de Yeshua, siendo un discípulo de Jesús. Como decimos, esto se da vueltas, pero terminamos siempre allí, ¿no? Donde yo decido rendirme a sus pies, decido sentarme a sus pies para escucharlo hablar, para dejarme enseñar por Él. Decido desaprender para volver a aprender lo que Él está hablando en este tiempo, lo que Él está diciendo en este tiempo, prestando oído, haciendo Shema, escuchando para obedecer. ¿Sí? Todo lo que venimos hablando tiene que ver, ahora podemos entender cómo la palabra del Padre no está cortada, sino que todo va con todo, todo está unido, ¿no? El Padre dejó esas instrucciones para nosotros y no hay manera de quitar un engranaje de otro, todo está preciosamente, divinamente y estratégicamente entrelazado para poder aprender, para poder entender, para que todo esto nos sea revelado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, termino diciendo esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, tengo que ser un discípulo, tengo que tener un corazón dispuesto a aprender, un corazón cedido, un corazón entregado, sin reservas, para poder entender lo que Él me está queriendo hablar en este tiempo, meditando en su palabra. ¿Sí? Meditando en su palabra, practicando la justicia, anunciando su verdad, esa verdad que me hace libre, dice la palabra que conoceréis la verdad y ésta los hará libres. Y cuando habla de esa verdad, no está hablando de la palabra en sí, está hablando de que a través de la meditación, a través de la lectura, a través del tiempo que yo paso escudriñando su verdad, entonces esa verdad me muestra mi condición verdadera, me muestra la verdad de quién soy, de qué es lo que hay dentro de mí. Y entonces al reconocer mi condición, entonces soy libre. Es allí donde soy libre, a través de la enseñanza de su verdad, a través de su palabra, de meditar en ella. Entonces hay una verdad que me es revelada, mi condición. Comienzo a ver mi condición y entonces comienzo a entender qué es lo que tengo que aprender para poder ser libre de todo aquello que tal vez me fue impartido por mi familia o tal vez fui aprendiéndolo en diferentes situaciones, pero que no me conducen a la vida, no me conducen a la verdad. ¿Sí? Entonces transmito esa luz que liberta, esa luz que sustenta, esa luz que me da vida, esa luz que me alimenta, ¿sí? A través de esa verdad que el Padre me muestra, me revela, estando en Él, estando en su secreto con Él, ¿sí?
debo conocer esa verdad, porque a través de esa verdad también conozco los tiempos, las temporadas que estamos viviendo, cómo Él se mueve, qué es lo que Él está hablando. Estamos en tiempos de expectantes para vivir esta celebración de Shavuot, esta celebración de Pentecostés, ¿sí? Esta celebración que tiene una connotación poderosa para nosotros, para los hijos, aquellos que estamos expectantes de lo que va a pasar allí este 4 y 5 de junio, donde vamos a celebrar Shavuot, donde vamos a celebrar el día del Pentecostés, y donde vamos a tener una apertura mayor del conocimiento, de la revelación, de lo que el Padre está hablando en este tiempo, una llenura de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Recordamos, ¿no?, que en Shavuot es donde el Padre les entregó las tablas de la ley, de los 10 mandamientos de la ley. Decir ley por ahí suena medio brusco, pero eran las instrucciones que el Padre les daba y les entregaba al pueblo de Israel cuando había salido de Egipto para preservar sus vidas de todo lo demás, de todo lo que iban a vivir, ¿sí? Esas enseñanzas, esa instrucción que el Padre les había dado allí en ese monte, ¿sí? A través de esas tablas. Y fue tremendo lo que el Padre hizo en ese momento y lo que va a hacer ahora en nuestras vidas, ¿sí? También podemos recordar que en un Shavuot también fue el descenso del Ruach, del Espíritu Santo, sobre todos aquellos que estaban reunidos allí, expectantes como nosotros, de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer. Y cómo ese Ruach se derramó sobre sus discípulos, sobre aquellos que estaban allí reunidos esperando por ese descender del Ruach, del Espíritu Santo sobre sus vidas. Así nosotros vamos a estar ahora el 4 y 5 de junio expectantes de lo que el Padre va a hacer en nuestras vidas. Vamos a hacer una vigilia en nuestro ministerio, vamos a hacer una vigilia esperando a ver qué es lo que el Padre va a hacer, va a decirnos, qué instrucción, qué va a pasar en esa noche. Así que bueno, expectantes. Y lo que quería hablar también acerca de esto, ¿no? De cómo un intercesor conoce, para poder ser luz y antorcha, debe conocer también esto, las temporadas, los tiempos precisos que el Padre ya determinó para reunirnos con Él, tiempos precisos para movernos o para quedarnos o para hablar. Esto vamos a hablar el lunes que viene, vamos a estar hablándolo el lunes que viene ya en la última semana. Hoy estamos en el día 37 de la cuenta del Omer y vamos a estar contando así los días hasta llegar a Shavuot para poder estar allí reunidos, expectantes de lo que el Padre quiere hacer. Bueno, el día lunes voy a estar hablando un poquito acerca de esto, ¿no? De este mover, de cada una de las temporadas que el Padre ya determinó en su palabra, pero específicamente acerca de Shavuot, para estar atentos, para estar preparados para lo que el Señor nos quiere hablar el día 4 y 5 de junio. Bueno, amados, bendiciones. Ya voy terminando, me despido. Les dejo un abrazo, les dejo muchas bendiciones y nos volveremos a encontrar el lunes que viene para poder hablar acerca de esto, ¿no? De las temporadas, de los tiempos propicios, de los tiempos que el Señor ya dejó escrito allí en su palabra para que nos sirvieran de guía, para que nos sirvieran de instrucción, para que nos sirvieran de preparación. Cada temporada te prepara para la siguiente, para el tiempo que se viene. Así que bueno, nos encontramos el lunes que viene. Muchas bendiciones, abrazos desde acá y bueno, que espero que puedan estar meditando en esto que estuvimos hablando hoy, de cómo ser una antorcha, levantarme como esa luz, para alumbrar el camino a otros que todavía no encuentran el camino de regreso a casa, de retorno a casa. ¿Sí? Bendiciones, muchos besos.